Buenas noches, bienvenidos a Días Contados en el inicio de una nueva semana. Hoy, junto a Paula Walker y Patricio Hidalgo, comentaremos el fin de semana de contrición de las actuales autoridades por tweets del pasado contra Carabineros. Con Paulina Valenzuela de Datavoz analizamos los sentimientos que tienen hoy los ciudadanos frente al estallido social, a horas de que se cumplan 3 años de ese hito. Y precisamente frente a un nuevo 18 de octubre, vivimos momentos intensos de reflexión y análisis. El incomprensible error de no borrar tweets antiguos le sigue pasando la cuenta a ministros y ministras. El último caso es el de Julieta Brodsky, ministra de Cultura, que al fragor del estallido tuiteó: puta maraca, pero nunca pa' acá. A pesar de la grosería evidente, fue un grito muy popular durante las movilizaciones. La gente tiene derecho a cambiar de opinión, se ha dicho frente a estos casos. La pregunta es si la ministra Brodsky y quienes dejaron por escrito esta frase entienden el menoscabo y la humillación que implica. Una mujer de origen popular no tiene las mismas posibilidades que una profesional de clase alta, y entre esas posibilidades está ingresar a la escuela de Carabineros, muchas veces por tradición familiar, otras por vocación de servicio y a veces porque no hay una mejor opción para asegurarse una posición digna en la sociedad. Da para dudar de la sororidad y el feminismo de las actuales autoridades esta frase que seguramente hoy desearían haber borrado a tiempo. Comienza Días Contados, contamos todo, contamos con todos. You kept saying you got something for me, something you call out but confess. Books are made for walking, and that. Saludamos esta noche a Paula Walker, como cada día. ¿Cómo estás, Paula? Bien, Carolita, Bienvenida. buenas noches. Hola, Pato. Y estamos sin Juan Diego Montalva, que mañana vuelve a su puesto. Patricio Hidalgo nos ha querido acompañar Sí, un generosamente. honor, lo estamos cuidando, no vaya a pensar Juan Diego que quiero ocupar este espacio para siempre, por el contrario. Mira, con el traje ya se puso competitivo. Nah, pero... Un homenaje a Enrique Malvende y las tonalidades que ocupaba en los 80. Color canela sería eso, No, ¿no? como malva, canela, sí, canela, qué bonito nombre de color en realidad. Sí, sí, Color sí. canela. Canela, Estás guapo, malva. Pato. Sí, sabro salsa, todo ese mundo del Festival Todo de la ese Una, en mundo el que uno volvía inolvidable. al colegio a escucharlo. Oye, bueno, otro fin de semana en que conocimos las repercusiones de estos tweets que a mí no me cabe en la cabeza que a esta altura sigan apareciendo, ¿cierto? Porque es tan fácil además borrarlo, y está el caso de la ministra Brodsky. Y vimos esta reunión que fue también bien llamativa, en que el ministro Nicolás Grau y la ministra Antonia Orellana, que también habían tenido tweets en este sentido contra Carabineros y bien críticos y groseros derechamente, se reúnen con el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez. Vamos a abrir el segundo piso para analizar las implicancias de todos estos movimientos acá en Días Contados. ¿Qué les parece todo esto que ha estado pasando, Pato, y que seguramente va a seguir pasando, digamos, a la luz de los nuevos Sí. tweets que salen? Yo pensaba en un día a la semana que fuera el que uno fuera a disculparse por las cosas que ha dicho anteriormente. En el colegio yo pasaba mucho una inspectoría y uno hacía este rito, ¿no? Uno iba, se disculpaba frente al profesor jefe porque uno no quiso faltarle el respeto. El profesor de muy buena gana acogía la disculpa, todos volvíamos a la sala. Ese rito funcionaba en la medida que todos sabíamos que era una pantomima, que era falso. Ni el profesor estaba agradado con uno, el niño caprichoso, ni uno verdaderamente estaba arrepentido de haber tirado una bomba de humo, lo que hubiera hecho. Por lo tanto, hay algo de fatuo en ¿Una esto. bomba de humo? No, fue una exageración. No Todo, llegué tanto. te creo una bomba de agua, pero una bomba de humo en el colegio. Pero esa digamos, lo que te quiero decir es que el... Ahí partió el problema con Ahí esta partió el problema, generación. exactamente. Esta es la generación que hay que culpar. Esta ceremonia, digamos, creo que funciona a requisito de que nadie se la tome demasiado serio, digamos, porque no. Evidentemente las personas tienen derecho a cambiar de opinión, como tú decías. En política esto es particularmente una muestra de inteligencia más que de otra cosa, o al menos de capacidad de adaptación, que se parece mucho a la inteligencia. Y el tema de fondo es que en la época que se tuiteaba eso parecía no estar haciéndose política, sino estar haciendo un blog personal, una cuestión más cercana a buscar uno la aceptación del resto. Hay una idea de buscar el me gusta rápido, y cuando eso tiene consecuencias políticas es muy vergonzoso para todos, ¿no es cierto? Porque es evidente que la opinión de uno al fragor de una noche en que Santiago está a merced de protestas y Carabineros sin las competencias mínimas para enfrentarla, la opinión de uno en 140 caracteres no tiene ninguna relevancia y es mejor no darla. Entonces también son opiniones que sacadas de su contexto suenan muy poco útiles en el momento que estaban ocurriendo. No pasaba nada si no decían eso. Entonces, además del error político, está como la pulsión. intrascendencia, digamos, la pulsión. ¿Paula?
Yo primero quería destacar, antes de referirme a esto, quería destacar tu editorial, Carola, la que acabas de hacer. Me gusta, o sea, no me gusta, me parece súper importante comprender la relevancia del rol de carabineros hombres, carabineros mujeres, y me parece muy importante comprender que las autoridades, hombres y mujeres, deben respetar a las autoridades del Estado que nos hemos dado como un Estado civilizado que somos, y esas autoridades también son aquellos que están constitucionalmente aptos para guardar el orden, el uso de la fuerza, y por lo tanto el mundo de las autoridades es visto desde nosotros los ciudadanos y las ciudadanas como personas que están más o menos aptas para llevar sus cargos. Yo me acuerdo cuando era chica, a propósito de tu chiquez y mi chiquez, yo encontraba que las autoridades eran como de verdad de otro planeta, y que para llegar a ser autoridad se requería de no solo una formación, sino que un cierto calibre y como una templanza en el ánimo. Cuando iba al cine con la Elisa, mi hija chica, y veíamos Narnia, y llegaba el momento donde el león de Narnia hablaba del buen gobierno y el mal gobierno, yo, junto con el resto de las señoras que estaban mirando, yo lloraba. De emoción. De emoción, porque yo realmente creo Claro. que las autoridades están llamadas a tener una manera de comportarse diferente. Dicho eso, yo pienso que la procesión a Carabineros le va a costar súper caro al gobierno. Y me parece súper relevante disculparse cuando uno ha metido la pata. Pero yo creo que la procesión a Carabineros para mí es un exceso. ¿Por qué dice que le va a costar caro al gobierno en su base más de izquierda? O sea, porque yo pienso que lo primero que tiene que hacer un gobierno es esculpir claramente dónde te paras, desde dónde hablas como gobierno. Y entonces uno se arma como un helipuerto o una cancha o una terraza. Y a veces pueden ser canchas súper grandes y otras súper chicas. Bueno, yo creo que la cancha del gobierno está mal armada desde un inicio, desde el punto de vista no voy a decir bordes porque me carga la palabra, de los límites. ¿Ya? ¿Desde dónde hablo? ¿En el sentido específico del tema de la seguridad y carabineros En todo. o en general? En seguridad carabineros, en ya. economía, en todo, porque por eso tú llegas al gobierno, llegas con una predisposición de las cosas. Llegar al gobierno y no comprender la importancia de carabineros es no haber dicho, a ver, chiquillos y chiquillas, vamos borrando todo lo que genuinamente en su momento las personas pensaban sobre eso. Pero lo primero que tú haces como gobierno es como, ¿cuál es mi línea base? Claro. Y mi línea base, perdón, solo para terminar, mi línea base es decir, bueno, borrémoslo. Si nos citan, disculpémonos. De ahí a la procesión, porque ahora tiene que ir la ministra de Cultura, la ministra de la Mujer, ya fue, el ministro de Economía. Con Nicolás Cataldo ya estuvo también Yáñez en Valparaíso. Ya, y después todos los que vayan, porque esto es un incentivo, en un sentido para mandar al gobierno frente a Carabineros, y además el general Yáñez, con mucha sabiduría, dado sus años y su experiencia, los queda mirando y le dice, bueno, miremos hacia el futuro. Miremos al futuro, claro, que es muy bueno. Y también está, antes de darte la palabra, Pato, el aprovechamiento político que muchas veces hay en estas situaciones, de lado y lado, donde se ve una oportunidad, va a haber un aprovechamiento político. Y hay 23 diputados de la UDI, y lo vamos a conversar más adelante con nuestro entrevistado, el diputado Juan Antonio Coloma, que está además participando de las conversaciones constitucionales, en que le piden al presidente Boric en una carta de 7 páginas que se disculpe con Carabineros. Que en el fondo estamos en un momento de crisis de seguridad en que se hacen necesarios gestos de este tipo para que Carabineros cuente con el apoyo necesario para ejercer efectivamente el orden. Es súper interesante eso, porque Carabineros llega al año 19 en una crisis inédita, ¿no? Tanto por materiales, o sea, necesitaban inversiones en autos, en carros, en formación, en trajes, ¿no? Como en malversación, o sea, en una cantidad de plata mal gastada o derechamente gastada delictualmente. Y entonces lo que tiene que hacer ahora el Poder Civil sobre Carabineros, más que decidir si refundar o no refundar, es invertir más plata y fiscalizar de mucho mejor modo y sancionar la plata mal invertida. Y para esas dos cosas se requiere una cierta relación de subordinación, que no es la que ocurre cuando uno va a disculparse. Entonces el tono de la conversación hace muy difícil que se cumpla ese objetivo doble, que es muy difícil. O sea, en Carabineros estamos todos de acuerdo que se requiere invertir mucho más y además hay que ver mucho mejor cómo gastan y sancionar a aquellos que han mal gastado. Y esas cosas requieren una relación distinta, una relación al menos de coordinación y no subordinación, que es lo que uno ve en esa escena, ¿no es cierto?, de un padre generoso disculpando a niños descarriados. Sí. Pero, ¿cómo se sale de esto? Porque pareciera que aquí hay una especie como de
de botín o un tema que da mucho para la oposición, para los adversarios políticos del gobierno, ¿no? Que quisieran ver que toda esta generación que fue tan ofensiva, crítica y que cuestionó tanto la autoridad de Carabineros, o sea, pida perdón. O sea, es una cuestión que en esta semana parece que va a ser... no se va a poder salir de ahí, digamos. Sí, yo creo que, como en todas las cosas de la vida, las cosas concretas son súper útiles. Y cuando hablo de cosas concretas, por ejemplo, hablo de la reforma a Carabineros. Obviamente se trata de una reforma, no de una refundación. Y eso yo creo que hay claridad en el panorama. A propósito de lo que decía el Pato recién. Y la reforma debería tener 2 guaripolas máximo. Un guaripola es el general Yáñez. Yáñez, Ricardo Yáñez. Iba a decir Rosa, el general Yáñez. Él tiene la responsabilidad de reformar Carabineros, porque todos nosotros hemos sufrido, y las instituciones, distintos cambios a partir de la pandemia, y antes venía el estallido social. Entonces, esos 2 elementos en el país, más la situación internacional, hace que todos nosotros estemos como las instituciones y nosotros reevaluando cosas, distintas situaciones, porque nos encerramos, porque todo cambió mucho y muy rápido. Carabineros tiene que reformarse. La reforma Carabineros es esencial y tiene que ser lo más público que se pueda, lo más transparente que se pueda. Y mientras tanto, además, tiene que seguir contando con Carabineros el gobierno para hacer control del orden público. Entonces no puede haber como una brecha, un momento, un gap. Sí. Por cierto, pero si tú estás en la reforma, lo estás comunicando, te estás apegando al proceso, estás integrando gente, pero lo estás llevando adelante, eso debiera ser bastante aglutinador de las fuerzas políticas, como, nuevamente, líneas de base. De ahí en adelante, y además me puedo comparar, puedo decir cuánto avancé, qué es lo que me está impidiendo avanzar. Puedo tener auditorías y mecanismos claros para lo que decía Patricio, para el tema de los delitos que se han cometido al interior. Pero eso tú lo puedes hacer como gobierno, pero ¿qué pasa a la hora de los votos en el Congreso? Cuando tu coalición, por ejemplo el Partido Comunista y los partidos del Frente Amplio, los movimientos del Frente Amplio, no son muy proclives a, qué sé yo, dotar a Carabineros, y esa es una discusión que hemos tenido durante mucho tiempo. Dos cosas ahí. Lo primero, el debate político tiene ciertos requisitos mínimos de racionalidad en el debate. El primero de ellos no es generalizar, las generalizaciones hacen mucho daño. Cuando alguien dice los políticos son tal cosa, o los periodistas son tal cosa, o genera inmediatamente una injusticia la misma frase. Entonces, todas estas menciones a los carabineros de partida están muy alejadas de la realidad en términos de las jerarquías de carabineros. O sea, todos vemos en las comisarías de los sectores populares carabineros arreglando el auto ellos. Entonces, los carabineros me parece que es un saco demasiado amplio y es muy fácil políticamente darle a los carabineros. Y lo segundo tiene que ver con la responsabilidad de ser oposición, porque me da la impresión de que el año 19 atacar a Carabineros siendo oposición al gobierno de Piñera era sencillo, digamos, uno se ganaba muchos me gusta, y ahora puede pasar lo mismo en la derecha atacando estos tweets sin la verdadera convicción, porque ellos mismos seguramente en instancias más informales dicen cosas peores como todos nosotros, sin verdadera convicción, sino por las ganas de atacar. Y entonces el debate político primero hay que mejorarlo al menos en 2 cosas, ¿no es cierto?, bien básicas, no generalizar y no generar, ¿no es cierto?, un aprovechamiento con una escandalera que ellos mismos no sienten. Yo estoy seguro que no es tan grave, ¿verdad? Bueno, mañana vamos a estar evaluando cómo ha sido el desarrollo del día, porque mañana martes 18 de octubre, el día propiamente, sabemos, cierto, delito del 2019. Va a haber 25.000 carabineros desplegados en el país. Se han anunciado una cierre de medidas, una serie de medidas como el cierre de parques, más temprano el adelantamiento de la hora pic, todo esto en Santiago, del funcionamiento del metro. A las 3 de la tarde va a empezar la hora pic y yo me imagino que ustedes que nos están viendo les ha llegado quizás alguna comunicación del colegio, un correo electrónico diciendo que las actividades de la tarde se suspenden, es decir, se están tomando resguardos como se hace también ya, y es lamentable que se empiece a convertir en tradición como la limitación de las actividades públicas por fechas como esta. Pasa en el Día del Joven Combatiente, en fin. Quería aportar otro tema, no sé si ya ir cerrando lo de los dardos envenenados de los tweets que uno mismo genera, además, porque ya claro, todo eso es como envenenado. Que fue el comentario que hizo el actual ministro Giorgio Jackson, que me pareció un comentario que tenía como doble filo. Por un lado, era un comentario propio de esa generación, es decir, como, bueno, ya tampoco nos podemos como desdecir de quiénes somos, o sea, era en esa línea, ¿no es cierto?
Dice, es nuestro historial, tampoco vamos a renegar de nuestro pasado en entrevista con Chilevisión. Claro, entonces por un lado pone eso, porque si no es la genuflexión a quien tú odiabas hasta hace nada, ¿no? Es ir como al besamano y decir, lo siento, lo siento, lo siento. Tenía eso, pero también, a mi juicio, tiene una doble lectura, y yo creo que es una crítica al manejo político del gobierno. O sea, porque... Desde adentro, dices tú. O sea, Giorgio Jackson sabe lo que significa, porque es un hombre lo suficientemente inteligente y político, para entender que cuando hace esa crítica, también critica al manejo político o político-comunicacional de ese hecho. Entonces me pareció interesante su... Claro, lo que dice Giorgio Jackson es que hay una búsqueda por perjudicar al gobierno reviviendo estos tweets. ¿Tú crees que él tiene una mirada crítica de esto de tener que pedir perdón y qué sé yo? Bueno, y hay otra cuestión que también está en el ambiente, que es como la reflexión que se hace a 3 años del estallido, la entrevista súper comentada a Carlos Peña en La Tercera Ayer de María José Ochea, donde básicamente dice... Todos los intelectuales se equivocaron. Menos todos yo, se digo. Claro, obvio, eso es lo más llamativo de obvio. todo. Y es un tipo inteligentísimo, evidentemente tiene muchas de las cosas que allí dice, tienen muchísima razón, pero claro, como que borra de un plumazo cualquier otra interpretación posible más allá de la pulsión, de la cuestión generacional, y quizás con un poquito de capas medias pidiendo más participación en las cosas materiales. Sí. Bueno, Carlos Peña, que ha cumplido más años que Pinochet en el gobierno como rector de la Universidad Diego Portales. Solamente cantidad de años, no es comparable, pero el guarismo me impresiona igual. En general, debería haber... Pero es una gran universidad, la Diego Portales. Es una estupenda universidad que podría tener grandes rectores también. Entonces, él dice, bueno, quiero tener la razón. Grandes otros rectores o rectoras. Una Los rectora rectoras, claro. podría A nosotros tener. nos O los tocó Carlos profesores, Peña, o los Paula. profesores No, a nosotros votar. nos tocó Manuel Montt. Manuel Montt. O los profesores podrían votar por el rector, como la Universidad de Chile, por ejemplo. Nos tocó Manuel Montt Balmaceda. Ay, no y pueden votar, ¿ah? No. No. Se lo elige el director. Por eso que no es tan... Y después tuvo Francisco Javier Cuadra, acuérdate. Así es. Bueno, pero Peña tiene esta idea de tener la razón lo antes posible, que es tan poco intelectual y tan poco académico, porque él dice, yo tenía razón el 19, cuando uno puede tener razón el 22 o el 32 o el 42 y ser más valedera esa opinión. 10 segundos, un libro que es un mamotreto inleíble, pero que se puede hojear, el de Kissinger sobre China. Ya. Cuenta Kissinger que llega después de muchos años a hablar con un canciller, un par chino, y se puso en estos silencios chinos, 2 horas sentado en una sala sin decir nada. Y en un momento Kissinger, para romper el hielo, le dice, oiga, ¿qué opina usted de la Revolución Francesa? Ya. Entonces el canciller chino le dice, es muy prematuro para dar una opinión. Yo no digo que haya que esperar 2 siglos. Too soon, como dicen los gringos, Claro, too soon. pero esta idea de Peña, vieron que tenía razón hace 3 años, es casi una discusión de pareja, digamos, ¿no? Cuando en realidad son hechos que precisamente la perspectiva del tiempo les da una riqueza mucho mayor de análisis. Pero yo estoy súper confundida. Yo te juro que no sé a estas alturas qué podemos pensar colectivamente o incluso mis propias, yo creo que a todos nos pasa un poco, mis propias sensaciones, la propia evaluación que yo hice a partir del estallido. ¿Me pones en duda? O sea, como que, claro, Inteligente, me parece lo más me inteligente quiero que uno acordar, puede hacer. me quiero acordar todo cómo fue cada minuto para ver si, porque esta cuestión como de la evaluación, si uno estuvo en el lado correcto o incorrecto de la historia, también es súper injusta, ¿no? Porque yo creo que hubo una serie de factores que generaron el estallido y también millones de lecturas, digamos, para quienes sí lo vimos venir, por lo menos, ¿no? Y bueno, para los que no lo vieron venir también. No sé, ¿cuál es la sensación que tienen ustedes, Paula? O sea, lo primero es que a mí me parece que esto, por supuesto que no tiene una sola mirada, ¿no? O sea, que tiene como muchísimas causas. Yo creo que alguna vez lo conversamos, yo no quiero ser reiterativa en esto, pero en la campaña presidencial de la presidenta Bachelet el 2013, en la preparación de la campaña se hicieron muchos focus a lo largo de todo el país. Y era muy relevante cómo la rabia y la frustración estaba muy presente en todo el país. Y los focus tenían una metodología que le preguntábamos a las personas cuál era el mínimo que se le podía pedir a un nuevo gobierno, en este caso de la nueva mayoría, y en qué temas. ¿Ya? Y son exactamente los mismos temas que era salud, pero salud en muchas cosas, partiendo por el COMPIN, por ejemplo. Que es algo que no necesitas reforma constitucional para resolverlo, que no necesitas un estallido gigante. No, necesitas que las cosas se traten de manera eficiente y que digna, el Estado sea dignidad, eficiente y digno. El COMPIN es el lugar donde van se tramitan las licencias exactamente, médicas en el sistema público. Exacto. Y el COMPIN determina si tu licencia es válida o no.
la cantidad de personas a lo largo del país que han llegado a extremos terribles, como quemarse a lo bonzo, porque tienen una enfermedad mental, porque tienen una enfermedad de un hijo, y simplemente un grupo de doctores y doctoras o de otras personas determinan que en realidad no te pago más tu licencia. Y eso es un drama, pero no un drama de una persona, de muchas. Entonces estaba educación, salud. El drama con la educación en el país hoy día es gigantesco. Estaban los temas de pensiones, estaban los temas medioambientales, o sea, había muchísimos temas. El 2013. Y te podría sumar algunos más que estaban ahí también. Por ejemplo, el problema de la AFP. Todos sabíamos que desde como empezó el año 80, alrededor del año 20 iban a salir los primeros jubilados químicamente puros de la AFP y que iban a tener una muy mala jubilación. Eso lo sabíamos desde el 95, ¿no es cierto? Y no teníamos una idea mayor. Todos sabíamos que el sobreendeudamiento de las personas en términos de supermercado y de las tarjetas de crédito iban a algún momento a reventar. Entonces, cuando 30 pesos generan eso, es porque realmente la soga al cuello económica estaba llegando a ciertos niveles que debimos haber sido capaces de ver, no el estallido, en sino un momento de las causas. desaceleración económica, además, porque quizás si hubiéramos estado creciendo el 4 o el 5%, y no sé si a ustedes también les hace sentido esa interpretación, pero probablemente las cosas hubieran sido distintas. Hubo una nueva encuesta académica, el presidente baja 6 puntos, está en un 27% de aprobación, primera vez que baja del 30%. 65% de desaprobación en esta última medición, cuando al asumir el gobierno tenía solo un 20% de desaprobación. Es difícil gobernar, es difícil que te quieran como gobernante, y este gobierno lo tiene muy difícil también, quizás por lo mismo, porque muchas de estas demandas en la práctica no se han traducido todavía en cambios concretos. Ahí está la lámina de cadena. Yo estaba pensando, estaba mirando los datos. Fíjense que el primer mes del presidente Boric, el deterioro a su figura es gigantesco. En el primer mes, según la encuesta Academ, el presidente pasa de un 20% de reprobación, es decir, el 13 de marzo. Fíjense, el 13 de marzo por ahí, no alcanzo a ver tampoco, pero... 18 de marzo, dice. Ya, 18 de marzo está en 20. Claro, de desaprobación. En un mes llega a 53% de desaprobación. Eso en un mes. 22 de abril, toda la razón. Y eso es muy, muy sorprendente. Muy sorprendente. El quinto retiro. ¿Qué significa? Yo creo que estamos frente a una opinión pública que está súper sensible y que está súper pendular. Y además estamos en una situación donde esto estaba muy, muy pegadito a lo que estaba pasando con el ánimo en torno al proceso constituyente. Claro. Que el gobierno malamente amarró de una forma que le ha costado buena parte de ese deterioro en la imagen. Y luego estaban los retiros, que estaban muy de moda, ¿se acuerdan? Y el presidente llega, se pone a mirar con el ministro Marcel las cuentas públicas y se da cuenta que resulta que el retiro fue una muy mala idea en términos del costo inflacionario, sobre todo para las personas que reciben menos ingresos. Y eso, debe haber sido también muy criticado por quienes realmente ven en los retiros una posibilidad de poder continuar adelante con cuestiones bastante elementales. La Academ también midió a las figuras mejor posicionadas en el mundo político. Y es muy claro que en el mundo de la gestión local, territorial, comunal, es donde están surgiendo hace rato ya los liderazgos más sólidos. Evelyn Matei en primer lugar, Claudio Rego en segundo lugar, Germán Codina, alcalde de Puente Alto, Rodolfo Carter, alcalde del partido de la Florida, que se lo quiere pololear el partido de la gente. Yo entiendo quiere un nuevo rostro. Sí, parece que ese pololeo va muy bien encaminado. Y después, Michelle Bachelet, oh sorpresa. Sí, yo creo que en esto la municipalización de la política chilena es una cosa bien impresionante. ¿Saben? Y espero que sean los últimos 10 segundos de digresión. Las municipalidades vienen desde la Comuna de París, digamos, la autogestión, la autoorganización y la ley miliquera, digamos, de las municipalidades, que fue hecha en dictadura. Entonces, entre esta norma de autogobernarnos con un superjefe con muchos poderes, nos hizo sentido, parece, la mezcla que es rarísima. Y entonces uno ve no solamente de ahora, digamos, Joaquín Lavín, etcétera, hay una valoración del alcalde como una persona que está en terreno, que ve lo que pasa, que se da cuenta, que escucha, que es una persona que tiene una amplitud, que se puede conversar. Y la verdad es que fuera de las comunas del sector oriente, por decir así, la verdad es que la política se hace en las municipalidades, con el concejal, etcétera. Hay una forma de gobierno que conviene mirar. Yo creo que
un liderazgo como el de Claudio Castro, por ejemplo. En fin, hay tipos de liderazgos que no ocurrirían en la Cámara de Diputados de ninguna manera. Con él. Oye, miremos de nuevo la lámina, porque también hay señales muy claras de la crítica de la ciudadanía al apruebo, ¿cierto? Porque sus dos voceros, Carol Cariola y Vladimir Milosevic, están en el antepenúltimo lugar de la tabla. Guillermo Tellier y Daniel Jadwe al final, los dos militantes del Partido Comunista, y también está el presidente de Renovación Nacional, Francisco Chaguán, que ha estado en el liderazgo de la continuidad del proceso constituyente, mal evaluado. Ahí está Carol Cariola. Y de nuevo, si miramos hacia arriba, después de Michelle Bachelet está Macarena Ripamonti, la alcaldesa de Viña del Mar, 50% de imagen positiva. Y mira, Pamela Giles, 47% de imagen positiva, y ahí va creciendo también la imagen negativa o muy negativa. Álvaro Elizalde, Tomás Bodanovich, el alcalde de Maipú, Raúl Soto, el presidente de la Cámara, pero lo de Evelyn Matei es bastante claro. Habrá que ver si su sector se anima a apoyarla explícitamente y a empezar a hacerle los queques, los brownies, todas esas cosas que... Sí, pues. Ya una vez prefirieron a Sichel por Matei, ¿no es cierto? Yo estoy seguro que, al menos no sé si el resultado de la elección, pero la discusión presidencial hubiera sido completamente distinta entre discutir si Sichel vivía o no en la van o las ideas de Evelyn Matei, hubiera sido bastante más interesante. Matei es una maratonista, sí. Sí. Es sorprendente, no solo por ese que a mí me hace tanta gracia verla correr cuando arrancan los periodistas en ese... Lo encuentro tan divertido. Con el chaleco. No, pero además los periodistas desarmados entre medio de los cables y ella... Un estado físico salvaje. Pero claro. ella es una maratonista, sí. O sea, es una política que nos ha acompañado los últimos, no sé, 35 años de la política chilena y está ahí y hoy día desde su comuna liderando la buena evaluación. Los gestos como desdecirse de sus críticas por Twitter con el subsecretario Cataldo, que pertenece al Partido Comunista, llamarle buena persona, abrazarlo públicamente y él como haciéndole masaje en los hombros, ese tipo de señales a la opinión pública son súper bien valoradas. Y yo creo que ella entiende clarito eso. A mí me sorprende mucho. Oye, de la carta que le exige la bancada de la UDI al presidente Boric disculpándose con Carabineros, de la continuidad del proceso constituyente, del octubrismo como mala palabra, digamos, suficientemente mala como para no avanzar en un acuerdo en este mes de octubre, y otros temas vamos a estar conversando a la vuelta de la pausa con el diputado de la UDI, Juan Antonio Coloma. Antes, Juan tiene algo que contar. De regreso en Días Contados junto a Patricio Hidalgo y Paula Walker, saludamos a esta hora al diputado de la UDI, Juan Antonio Coloma, que ha tenido una agenda intensa. Diputado, ¿cómo está? Buenas noches. Por lo pronto, con la continuidad del diálogo constituyente que la semana pasada quedó ahí como bastante suspendido y con escenas bien complejas, ¿cómo se retoma la conversación hoy día en lo que conocemos como la Mesa de los Ocho? Sí, hola, ¿cómo están? Buenas noches. A ver, no, quiero diferenciar aquí. A ver. Hay dos mesas en la práctica. Una que es la mesa quizás donde estamos funcionando desde Chile Vamos, desde el Socialismo Democrático, el Frente Amplio, y otro que fue esta como mesa paralela. Ese incidente, ¿no es cierto?, que vimos por la invitación a Pancho Malo y otros fue en la otra mesa, por decirlo de alguna forma, para poder diferenciarlo. Y lo que la semana pasada se avanzó mucho en lo que son las bases, ¿no es cierto?, los principios orientadores de lo que esperamos sea una nueva y buena constitución para Chile. Y eso creo que es un tema muy relevante, que la gran mayoría de los parlamentarios representados en el Parlamento hayamos tenido la posibilidad de generar unas bases comunes donde todos nos sentamos representados. Creo que es un tremendo avance, algo que quizás no se le ha dado la relevancia que tiene cuando logramos establecer el tipo de Estado, que sea un Estado unitario, y lo que se avanzó, la defensa de la libertad, de los derechos de los padres a elegir, de la protección de la vida. Me parece que son temas muy relevantes que quiero destacar, y lo que estuvimos viendo el día de hoy fue quizás como la segunda parte, que es ver bien cómo se busca proteger o cautelar, ¿no es cierto?, por todos los sectores que se cumplan esas bases, esos principios, y que ninguna parte en particular o ningún sector en particular, mejor dicho, intente pasar sobre eso, y al mismo tiempo también empezar las primeras aproximaciones sobre el mecanismo para poder redactar esta nueva constitución para Chile. Juan Antonio, entonces lo que la opinión pública ve de fuera, quizás que puede ser confuso, es que los jueves funcionan estas dos mesas, la oficial, ¿cierto?, en la instancia ampliada,
y la mesa paralela donde pasan cosas como el Día de Furia de Gaspar Rivas, lo de Pancho Malo, que es invitado además. Entonces quizás a la ciudadanía le cuesta también diferenciar dónde se está haciendo el trabajo serio, porque es bien loco además que sean a la misma hora, en el mismo lugar, versus lo que tiene un tono mucho más populista, si se quiere. En ese sentido, ¿qué crees tú de esta invitación que hace además un senador independiente, pero que está dentro de un cupo de Chile Vamos, de Renovación Nacional, que es parte de su bancada? Sí, a ver, yo no sé si populista es la palabra, pero sí es una mesa que quizás con un legítimo interés de poder buscar, recoger experiencias y opiniones distintas, creo, esto es una opinión personal, que con la invitación ya de Pancho Malo se pasó un par de cuadras, ¿no es cierto? Porque obviamente es una persona que ha hecho, sin indagar ni siquiera en su pasado años atrás, sino que en las últimas condena por homicidio, digo. Claro, ha hecho de la funa. Y eso me parece complicado. Y además, cómo se desarrolló esto, fue para la opinión pública y para afuera, para los que lo vimos por televisión, fue un momento complejo. ¿Para qué andamos con cuentos? Creo que... y por eso, quizá una de las cosas que a mí me gustaría destacar de lo que fue la conversación de hoy, es que muchas veces se ve de afuera... porque es primera vez que yo me toca participar en esta mesa chica, por decirlo de alguna forma, y se ve de afuera que hay un clima de mucho mayor tensión del que se puede ver adentro y conversar adentro. Eso lo quiero destacar porque muchas veces desde la política se hace la grande aspaviento de la grande diferencia. Y aquí sí hemos ido avanzando, no en textos concretos, pero en ir buscando acercamientos que nos permitan avanzar hacia tener bases claras con un organismo que las pueda cautelar y ya empezar de a poco a avanzar en lo que va a tener que hacer el mecanismo, ¿no es cierto?, para implementarla. Nosotros tuvimos que partir señalando el día de hoy que nos parecía de un maximalismo, a nuestro entender, medio inentendible, que la propuesta del oficialismo más la DC contemplara 125 convencionales electos, más 9 escaños reservados, más 30 expertos, pero expertos que además no tenían derecho a voto. O sea, estábamos hablando prácticamente de un símil de la convención que fracasó. Y nuestro punto de vista, honestamente creo que tuvo acogida y hubo entendimiento por parte del oficialismo de cómo se puede avanzar en algo que no tenga ese tinte que fue rechazado por la ciudadanía, y vayamos buscando los puntos de acuerdo. Que no se parezca tanto a la convención. Entonces la figura de ustedes es una comisión o una instancia mixta. A nosotros nos gusta que tenga, obviamente, la presencia no decorativa, sino que real de expertos, con un número mucho más acotado de personas y con un plazo establecido que no supere, no sé, los 5 o 6 meses, no más que eso. Pero con representantes electos. Generar también un clima de conversación al interior de la convención para evitar lo que vimos, que independiente de las personas o los chascarros, no sé cómo decirlo, de 4 o 5 convencionales, o 6 o los que hayan sido, se dé un clima real de conversación. Porque cuando hay 200 personas en una mesa, obviamente es mucho más difícil poder buscar acuerdos. Patricio Hidalgo te va a hacer una pregunta, Juan Antonio. Diputado, mucho gusto. La palabra experto es súper interesante porque uno supone que hay unas personas cubiertas de un manto, una toga de conocimiento que están más allá del bien y el mal, que están incontaminados de intereses y que nos van a decir la verdad, ¿no? Pero claro, la Constitución tiene un apellido, es la Constitución política de la República, en ese sentido el más político de los textos jurídicos o el más jurídico de los textos políticos. Entonces, a mí me llama la atención, para lo que no tengo una respuesta, por eso se le pregunto, este rol de los expertos, digamos, como si fuera... Los expertos hacen informes en derecho, hacen clases en determinadas universidades, votan de determinada forma, defienden determinados clientes, y lo que pasa, por ejemplo, en el Tribunal Constitucional es que finalmente estos expertos terminaron cuoteados en una especie de metástasis de binominal, en lo que uno sabía perfectamente por lo que iba a votar cada experto según quién lo eligió. Entonces, ¿cómo hacer que esta buena idea de estos expertos, digamos, fragüe la realidad? Sí, yo comparto que los expertos no son personas iluminadas que vienen del más allá, ¿no es cierto?, darnos las reglas claras del buen convivir en nuestro país, pero sí son personas que, teniendo obviamente posturas políticas y institucionales, tienen quizás una mayor preparación.
Y nosotros creemos que parte de esa mayor preparación es la que faltó en la convención anterior, donde si bien habían personas con expertise, evidentemente, habían profesores de Derecho Constitucional, varios, creemos que faltó quizás una mirada un poco más de Estado. Y a eso es lo que nosotros nos referimos con expertos. Los expertos tienen posturas políticas, claro que las tienen. Eso es evidente, nadie pretende que elegir una persona que viene más allá del bien y el mal, pero sí son personas que tienen por su historial de vida académico, también político, que tiene una expertise mayor para poder avanzar hacia la construcción y la búsqueda de acuerdo para un nuevo texto constitucional. Eso es lo que nosotros buscamos por expertos. Probablemente, ni siquiera probablemente, estos expertos van a ser nombrados, me imagino, en caso de que este sea el acuerdo final, por el propio Parlamento, y eso obviamente tiene un tinte político, pero también es importante relevar y establecer búsqueda de personas que tengan un expertise técnico para poder llevar adelante conversaciones que nos permitan avanzar hacia un texto constitucional que sea mucho, que fije el rumbo del país durante los próximos 40, 50 años y que no pretenda regular todos los espacios. Muy bien. Como lo intentó hacer la convención anterior. Aquí Paula Walker, diputado, le va a hacer una pregunta. Buenas noches, diputado. Gracias por acompañarnos. Es claro que tanto la Convención Constituyente como hoy día ustedes están en espacios encerrados y están conversando y probablemente uno se empieza a desacoplar de lo que pasa afuera. Y por otro lado hay un cierto apuro, y el apuro tiene que ver con esta tensión que uno percibe en todos los espacios. ¿Cuán conscientes están ustedes desde la política de los tiempos, de la configuración? Porque nada indica que esta nueva configuración no le va a pasar lo mismo que pasó anteriormente, porque no es un tema de números, no es que si 150 les cuesta más conversar que 70. Tal vez vamos a entrar a los mismos problemas que reflejan en un punto los problemas que tenemos hoy día para conversar. Habían 64 abogados y abogadas en la Convención Constituyente. Eran personas que tenían ciertos conocimientos de las materias que estaban debatiéndose. ¿Cuán conscientes están ustedes hoy día de su rol, de los tiempos y de la altura a la que deben estar? Porque hay todo un país mirándolos con cierta premura que nos siguen día a día todo el proceso. Sí, yo creo que hay dos temas. Lo primero, yo creo que nosotros tenemos que avanzar a un ritmo que sea bastante rápido, pero entendiendo que hay que tomarse los tiempos para ir decantando ciertos temas. Mira, el acuerdo sobre las bases probablemente es el acuerdo en materia constitucional más relevante que ha tomado el Parlamento en las últimas décadas. Si uno analiza el fondo, lo que hay ahí es que los sectores políticos nos pusimos de acuerdo en 12 puntos que van a ser los pilares para la redacción de una constitución. Y eso no se toma en una semana. Y ojo, que llevamos 4 semanas, tampoco es que hayan pasado meses. El proceso anterior pasaron 2 años desde que se inició hasta que terminó, y ahora llevamos 4 semanas. Para ponerlo también en un contexto. Y yo creo que hay de todos los sectores políticos claridad que tiene que ser un proceso mucho más corto. Y tiene que ser mucho más corto porque, y la segunda parte de tu pregunta, es porque yo creo que Chile hoy día está pasando por un momento de inestabilidad y de falta de certidumbre que es muy grave. Cuando uno ve todos los índices en materia de inversión, no solamente extranjera, sino que también al interior de nuestro país, uno ve que la incertidumbre hace que disminuya la inversión, que aumente el desempleo. Vamos a ser el país, lamentablemente, el próximo año, si no el único, el que no solamente no va a crecer, sino que vamos a tener un crecimiento negativo. Y eso obviamente obliga también a todos los sectores políticos a buscar el mecanismo para poder darle certidumbres al país. Y estamos conscientes de eso. Por algo, pese a que muchos creían que nosotros no íbamos a cumplir nuestros compromisos, lo estamos cumpliendo. Y estamos cumpliendo con la palabra empeñada y estamos avanzando en esa búsqueda de certidumbre que el país necesita, creo yo, con bastante urgencia para poder
hacer frente a los próximos años que no se vienen bien, menos si es que no somos capaces de darle a Chile una buena constitución. Ya, y frente a esa premura llama la atención que se descarte avanzar este mes de octubre, porque si no sería como que el proceso sería octubrista, que fue algo que dijo Diego Chalper. Yo quería saber cómo lo ve usted, si no le parece que es una frivolidad o una cosa infantil. No, nosotros no descartamos avanzar, nosotros estamos avanzando. Pero sobre este punto hecho, específico, no avanzar porque sería octubrista un documento a mí sellado. lo que me pasa es que nosotros tenemos que avanzar. Yo creo que en 2 semanas más es imposible cerrar un acuerdo, esa es la verdad. Porque además tiene que ser un acuerdo que tenga lo suficiente respaldo en el Senado y en la Cámara para poder habilitar el proceso. Para tener una nueva constitución. Es por una cosa de que se necesita más tiempo, según le entiendo, y no para evitar que sea, digamos, se asocie un acuerdo a la palabra octubrista. En mi caso personal es porque creemos que tenemos que darnos el tiempo para tener un buen acuerdo que sea viable no solamente en el Parlamento, sino que también en la ciudadanía, que a la ciudadanía le haga sentido. Por eso es que partimos hoy día nosotros diciendo que nos había sorprendido un poco la propuesta del oficialismo, porque era prácticamente repetir una convención. Y honestamente creo que ellos acogieron el punto. Y hay que empezar ya a hablar de un mecanismo, ojalá con expertos, que sea mucho más acotado, tanto en el tiempo como en las personas, con bases claras, con la forma establecida de dirimir conflictos, y que no ocurra lo que ocurrió antes, que porque un sector avasalló electoralmente al otro, no había forma de reclamar nada en ninguna parte, y eso nos condujo a lo que nos condujo finalmente. Diputado, a propósito del 18... Yo también, sí. Es que déjeme llevarlo a otro tema, porque usted estuvo ayer en la zona cero, ¿cierto? Junto a otros parlamentarios de la UDI y también junto a un parlamentario de Bópoli, para recordarle al gobierno que existe una zona cero en Santiago, que existen zonas ceros en otras regiones también, y para solicitarle que le pida disculpas a Carabineros de Chile por la postura que muchos dirigentes del Frente Amplio, y en particular lo que ustedes dicen, el propio presidente Gabriel Boric tuvo respecto del actuar de Carabineros. ¿Cuál es el objetivo de esto y qué trascendencia o qué alcance puede tener más allá de algo que puede ser visto incluso como un aprovechamiento político, considerando todos los problemas que ha tenido el gobierno con sus ministros y sus tuits antiguos? A ver, lo primero es que efectivamente nos reunimos en la zona cero, no solamente los parlamentarios, sino que también con vecinos y locatarios. Y nos contaban el drama que es para ellos. Imagínense a alguien que lleva 3 años viviendo en la esquina donde se tiran más molotov y se queman todos los días, y hay manifestaciones a cada rato. La angustia con la que los vecinos nos expresaban lo que están viviendo es horrible. Me decían, mira, ya ni siquiera nos vienen a ver a nuestras casas. Nuestros amigos me dicen, juntémonos, feliz, pero no en tu casa o en tu departamento. Esa angustia también nosotros la queríamos reflejar. Y lo segundo es que ha salido a la luz pública una enorme cantidad de tuits, ¿no es cierto? Algunos de hace 3 años atrás, pero otros de hace 1 año atrás, o menos de 1 año atrás, donde eran extremadamente duros, si no violentos, con Carabineros de Chile. Y hoy día hemos visto al menos un cambio de discurso por parte del presidente Boric, donde empieza a relevar la función de Carabineros, a defenderlo, a decir que van a apoyar, a decir que van a perseguir la delincuencia como perros. Bueno, eso también tiene que ir aparejado, sentimos nosotros, para no seguir reviviendo eternamente los tuits, que haya no solamente un borrado de ellos, sino que haya un reconocimiento público y expreso de las disculpas que hay que ofrecerle a Carabineros, que son los que, a nuestro entender, durante los momentos quizás más duros del 2019, defendieron la democracia en Chile. La democracia podía caer, y fueron los Carabineros los que estuvieron ahí. Y creemos que, sobre todo hoy día, que por parte especialmente, no solamente del presidente y sus ministros, sino que de sectores del Frente Amplio y del Partido Comunista, que atacaron durísimamente a Carabineros, y hoy día había un reconocimiento explícito de la labor que realicen. Bueno, quizás la forma de cerrar estos ataques puede ser de una solicitud extrema, de decir, ¿saben qué más? Nosotros cometimos un error, le pedimos perdón a los Carabineros porque vamos a trabajar desde aquí en adelante una campaña contra la delincuencia, contra el narcotráfico. Yo no lo veo en ningún momento como un aprovechamiento. Lo creemos que es parte de un proceso al que hay que ponerle un punto. El punto no puede ser el borrado de tuit y aquí no pasó nada. Yo creo que el punto tiene que ser aquí una solicitud expresa de disculpas a los Carabineros de Chile. Eso es lo que le estamos pidiendo, porque no sacamos con
con ver que todos los ministros se pasaron el fin de semana revisando sus Twitter de hace 3 años atrás o 5 años atrás, cuando además algunos hicieron, dejaron por escrito señales sumamente violentas. Y no me refiero solo al ministro Grau, la ministra de Cultura, cuando dijo hay una frase que es durísima, sobre todo de quien es ministra, perdón, no sé, puta maraca pero nunca facha. Pero nunca paca. Sí, lo comentamos al comienzo del programa. Sí, eso es durísimo. Entonces, bueno, eso es parte de lo que hay que pedir, sentimos nosotros, perdón, a Carabineros, que sobre todo que hoy día son ellos mismos los que los están custodiándolo y dándole protección a los propios ministros. Creemos que es lo mínimo. A ver, Patricio. Diputado, bueno, sobre los expertos podemos conversar en otra oportunidad, porque yo podría decir que en el Congreso ojalá la ley de energía nuclear o la ley de presupuesto la vieran expertos y no diputados, porque sin embargo tengo la ferviente convicción democrática de que deben verla diputados y no expertos. O sea, el argumento de los expertos es complejo. Pero sobre, usted cuando habló de los principios y estos 25 o 12 principios que han llegado, que me parece un súper buen número y es un ejemplo de gobernabilidad democrática, dijo casi en una velocidad un poco más rápida protección de la vida. Entonces, esa es una frase textual de Aldo Moro, el ministro italiano, que cuando estaba secuestrado se preguntaba: ¿el Estado para qué sirve? El Estado sirve para proteger la vida. Puesto en esos términos es indudable. Puesto en los términos de limitar el aborto es otra cosa, digamos, porque es una discusión precisamente lo que usted decía, que una constitución debe dar marcos generales y no meterse en la discusión contingente o pretender arreglar todos los ámbitos de la vida de las personas. Entonces, yo quiero preguntarle si esta idea de protección de la vida tiene que ver con una negociación en torno al aborto o tiene que ver con una idea rectora del Estado en los términos de Aldo Moro, digo. Nosotros creemos la protección de la vida como una idea rectora de la Constitución. En lo personal, yo no soy partidario del aborto, lo transparento absolutamente, pero nosotros lo que queremos hacer es establecer los puntos en la Constitución que nos van a permitir ser la base de lo que hay hacia adelante. La actual Constitución ya defiende el derecho a la vida, y lo dice en forma explícita. Por lo tanto, creo que intentar transmitir eso es un error, porque lo que nosotros queremos es, y lo que se está haciendo en estos 12 puntos es precisamente establecer cuáles van a ser las bases que le van a dar gobernabilidad al país en los próximos 40 años, quizás sin importar el sector político al que le toque. Ya llevamos hartos años de ir cambiando, ¿no es cierto? Pero en lo personal, si me dice a mí, yo voy a votar siempre en contra del aborto en todas sus causales, voy a ser bien transparente, pero así como se establece el derecho a la vida, está el derecho de los padres a elegir la educación, un Estado unitario y descentralizado, un Estado social de derecho, resguardando siempre el derecho de los privados, ¿no es cierto?, a la provisión de bienes públicos. Creo que esos son parte de los acuerdos que se han ido alcanzando. No me los sé todos de memoria, pero son diputado, parte de los acuerdos que lo que hacen es permitir ir sentando las bases para evitar un proceso refundacional como el que vivimos. Eso para nosotros es fundamental, evitar este partir Chile de cero. Eso nosotros para eso no estamos disponibles, y es por eso que además valoramos profundamente estos 12 puntos de acuerdo que además creo que debiesen dar tranquilidad a todos los sectores políticos de que no va a haber un sector que pretenda avasallar a otro en caso de que por una mayoría circunstancial se obtengan mayorías simples, ¿no es cierto?, en ambas cámaras, por ejemplo, que era lo que proponía el texto de los constituyentes. Diputado, solo un segundo. Entonces, bajo el principio de protección de la vida, la nueva Constitución o este principio impide el ejercicio del aborto libre por ley después. No dije eso. Entonces entonces no tiene que ver con eso. No, es la protección del derecho a la vida siempre. Quienes creemos que la vida es desde la concepción hasta la muerte natural, eso nosotros lo vamos a empujar, y probablemente y eso en particular se votan las leyes. Y yo voy a votar siempre en contra del aborto. Quiero ser absolutamente claro. Distinto es la hipótesis que tú estás planteando, porque la actual Constitución ya establece el derecho a la vida. Y lo establece en el artículo 1. Y así todo está aprobada una ley que yo voté en contra, que es la ley que establece el aborto en 3 causales. Pero aquí lo que nosotros queremos hacer es defender la vida para nosotros siempre, pero no nos está amarrando este principio a una u otra postura política. Eso se va a tener que definir a través de las leyes. A mí me gustaría en lo personal que fuese así, pero reconozco que la forma en la cual fue planteada no es esa. Entonces creo que hay que ser transparente en esa materia. Yo voy a seguir empujando el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Entiendo que va a ser parte de una ley, y eso tendrá que ser el Congreso, en definitiva. La mayoría Paula Walker. Diputado, estamos por cumplir en
pocas horas más el tercer aniversario de lo que se ha llamado el estallido social. Yo quisiera preguntar, ¿qué mea culpa hace su sector de las razones por las cuales ocurrió ese estallido y esas molestias colectivas, y más allá de los hechos de violencia que fueron muy puntuales? Yo quisiera saber cuál es el mea culpa que hace su sector por haber llegado a ese momento. A ver, voy a partir quizás por un comentario que hiciste al final y después voy a la pregunta. No creo que hayan sido hechos de violencia muy puntuales. Yo creo que aquí hubo una violencia durísima que puso en jaque la democracia en nuestro país, con un gobierno que estuvo literalmente a punto de caer. ¿Ya? Creo que y eso no fue puntual y fue muy duro para nuestro país. Probablemente algo refleja de esto una encuesta. Hay dos encuestas, una encuesta académica y una encuesta estudio público, que lo que hacen es reflejar un cambio de percepción de la gente respecto a lo que fue hoy día, mirando los 3 años después, la violencia que se vivió y cómo fue el actuar de Carabineros, que hoy día lo respalda cuando en ese momento no lo hacía. Es un paréntesis. Y obviamente, no solamente mi sector político, creo que la política llegó tarde a enfrentar algunos temas, probablemente, en materia de pensiones. Lo que está ocurriendo hoy día con la PGU, que ha logrado aumentar en forma significativa que las personas de menores ingresos reciban el 100% de lo que recibían trabajando ahora como pensionados, es un tema que debió haber llegado hace 15 años con un aumento también en la tasa, en el porcentaje, ¿no es cierto?, de descuento para pensiones. Creo que en materia de pensiones llegamos brutalmente tarde. En materia de salud, evidentemente se requería un actuar mucho, no solamente con más recursos, sino que de mucho mayor eficiencia. En materia de educación, hoy día probablemente, y es un tema que está pendiente, es cómo a la educación pública le damos, la convertimos en el mejor sistema educacional de nuestro país. Hoy día nosotros tenemos ex liceos emblemáticos, o quizás que antes eran liceos emblemáticos por la educación que daban, hoy día por la violencia que se ejerce al interior de ellos. Creo que hubo una forma en la cual derechos sociales tardaron en llegar. Y eso fue culpa del mundo político, que quizás muchas veces en algunas discusiones se alargaron, que eran difíciles de fondo, se alargaron algunas décadas, sobre todo, por ejemplo, en materia de pensiones. Creo que ahí se debió haber avanzado con mucha mayor velocidad y probablemente, si eso hubiese ocurrido, hoy día estaríamos hablando de otra forma. Y creo que precisamente eso es lo que tenemos que aprender de lo que ocurrió para que no vuelva a ocurrir. Y es por eso que hoy día, pese a que muchas personas de nuestro sector nos dicen, bueno, pues si ganó el rechazo, lleguemos hasta acá, nosotros hemos dicho, mire, nosotros comprometimos la palabra y lo hicimos, y quiero ser aquí bien sincero, de los republicanos de Bópoli, por decirlo, porque estábamos los 4 partidos en la franja electoral y los 4 cedimos nuestro tiempo a las organizaciones de la sociedad civil, donde nos comprometimos a avanzar en una buena y nueva constitución. Y eso nosotros estamos cumpliendo la palabra. ¿Por qué? Porque creemos que es importante para la estabilidad de Chile avanzar en ese proceso y no decir, bueno, como se rechazó, entonces quedémonos hasta acá, porque sabemos que, o creemos al menos, que si no pasa nada, en los próximos años vamos a volver a vivir un proceso similar al que tuvimos hace años atrás. Muy bien. Diputado Juan Antonio Coloma, muchísimas gracias por conversar con nosotros acá en Días Contados. Buenas noches. Chao, que estén muy bien. Buenas noches. Oye, nos vamos a ir a la pausa y a la vuelta vamos a estar comentando con Paulina Valenzuela de Datavoz qué han arrojado los estudios a propósito de los sentimientos de los ciudadanos y las ciudadanas de cara al estallido y un nuevo aniversario del estallido. Y también después del plebiscito, es interesante ver las opiniones de las personas. Pausa y ya seguimos con más. Iniciamos la última parte del programa saludando a Paulina Valenzuela de Datavoz, que nos viene a iluminar con información relevante. ¿Cómo estás, Paulina? Buenas noches. Buenas noches, bien, gracias. Oye, esta vez sobre los sentimientos y las emociones de las personas frente a lo que fue el estallido social del 18 de octubre del 2019. Son días intensos de revisión, de reflexión, de análisis. Hay algunos que dicen aquí no hubo épica, no hubo una demanda por dignidad, no tiene nada que ver con el malestar de las personas, el estallido delictual en el que se convirtió esta cuestión, y otros siguen más bien defendiendo que esto fue un movimiento supermasivo precisamente por los dolores asociados a la modernización de nuestro país. ¿Cómo lo vieron ustedes, dato en mano?
A ver, yo creo que hay dos cosas que hay que ponerle contexto a la información que les voy a contar. Es que han pasado 3 años en los que tuvimos el estallido, pandemia, proceso constituyente, cambio de gobierno, o sea, han pasado muchísimas cosas que de alguna manera generan cierto ánimo en la población. Entonces, en realidad yo creo que han salido estudios. El fin de semana salieron un par de estudios, el de Criteria, que buscó evaluar un poco qué percepción había respecto de la violencia, en perspectiva de cómo la gente evaluaba la violencia que se había observado en ese periodo respecto de lo que ven ahora. También salió un estudio de CADEM en que evaluaba si las cosas habían mejorado o no. Aquí, con respeto a mis colegas, yo encuentro que igual está bien hacer las preguntas, pero han pasado tantas cosas en estos 3 años que evidentemente la población puede mirar con más mesura, de manera más ponderada y evaluar. Nosotros quisimos básicamente evaluar algunos elementos claves, que era sentimientos, emociones, qué le generaba a la gente pensar en eso, y lo que aparece bastante coincidente con las percepciones propias. La percepción de la violencia que se generó, el susto, el miedo, lo que fue la destrucción de espacios públicos, la imposibilidad de circular por las calles libremente porque había violencia desatada. Y por otro lado, desde la lógica positiva, el tema de la desigualdad, el tema de la justicia. Pero curiosamente, cuando les preguntábamos a las personas qué sentimientos o ideas aparecían, no apareció el concepto de dignidad. Si ustedes recuerdan, era central. Central. Hagamos una cosa, antes de entrar en el detalle de estas emociones, revisemos qué dijo hoy día el presidente Boric respecto precisamente del 18 de octubre del 2019. Quiero decirles de que las demandas de fondo y ese malestar de fondo que expresó el pueblo de Chile a propósito del estallido es algo que sigue vigente y de lo cual seguimos teniendo que hacernos cargo. Esas urgencias en pensiones, esas urgencias en salud, en el fondo de indignidad, tenemos que ser capaces de tomarla y hacer mejores políticas públicas. No basta con discursos grandilocuentes en esto. Necesitamos ejemplos como este, como el nuevo hospital de Quillota. Y creo que esa es la línea en la que tenemos que trabajar, atender las urgencias de las personas. Las urgencias en seguridad, en alza del costo de la vida, en salud, en pensiones, es condición habilitante para cualquier reforma estructural. Y en eso no podemos fallarle, no podemos fallarle. Y quiero decirles, también acá están nuestros amigos de la prensa, amigos y amigas de la prensa, de que en el fondo, más allá de las discusiones respecto a otras cosas del estallido social, la violencia, por ejemplo, que por cierto es condenable, hay demandas de fondo que siguen vigentes y que nos tenemos que hacer cargo. En la inauguración del espectacular Hospital Biprovincial de Quillota y Petorca, el presidente entonces hace esta intervención. Antes de seguir con la Paulina, un comentario sobre el tono y el contenido de lo del presidente, Paula. Sí. Bueno, a mí me parece que... ¿Cómo decirlo? Me parece que él está comentando algo. Y a mí me gustaría que no fuera tan comentarista el presidente. Me parece que el comentario es súper acertado. El tema hoy día es, y seguramente está arriba de la mesa, lo que llevó al estallido social, lo que llevó a esa rabia acumulada, probablemente no tiene ningún avance en términos de las personas en sus casas. Las personas en sus casas siguen teniendo los mismos problemas, las mismas urgencias y las mismas frustraciones. Pero ha habido política pública, o sea, para ser justo, hay pensión garantizada universal, que antes no había, y es una cuestión importante. Digo, yo sé que son pequeños los avances, pero... No, es que son importantes, porque el presidente dice, justamente, tenemos que preocuparnos más de las políticas públicas. Las políticas públicas se demoran harto. Conversábamos recién en términos de cocción, ¿no? Que lo decía el Pato. Es cocción lenta la política pública. El hospital que está inaugurando el presidente es el hospital que viene del gobierno de la presidenta Bachelet. Imagínate, Bachelet. Que fue desde la campaña del 2013, cuando se hablaba de 20 hospitales nuevos, 20 hospitales, 20, ¿se acuerdan que era el 20? Bueno, yo me acuerdo del 20. Estos son de esa época, han pasado 10 años. Entonces, si sabemos cuáles son los ritmos de la política pública, si sabemos que hay una latencia de molestia, al presidente, este u otro, uno le pide, ok, dime qué, cuándo y cómo. Claro.
Pero él habla de malestar, habla de dignidad, habla de avanzar en políticas públicas y no con frases grandilocuentes para poder darle a las personas este tipo de soluciones. Pato, ¿cómo lo ves? Sí, la palabra dignidad, porque tú dijiste al final que la palabra dignidad no estaba en este estudio, pero claro, a mí me parece muy acertado un estudio de sentimientos y emociones, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, cuando Marta Nussbaum habla de las emociones en lo público, generan de repente dinámicas mucho más fuertes que los hechos, ¿no? A propósito de lo que decía el presidente de los actos concretos. Pero claro, ¿qué pasa cuando uno no se siente digno, cuando uno es calificado como indigno? Uno siente vergüenza, uno siente rabia, uno siente frustración. Creo que en eso, digamos, sí le doy un punto a las palabras, en el sentido de que cómo se traducen en emociones muy concretas estos hechos de política pública tan concretos. Yo no sé si el estudio, y esa es una pregunta para ti, tiene que ver con precisamente vindicar el rol de las emociones en el debate público por sobre otras cosas como decir me gusta o no me gusta, y también si la palabra dignidad no te parece que se trasunta en otras emociones que sí están presentes en el estudio que tú dices. Nosotros, es que el punto, lo que nosotros quisimos abordar primero fue más bien la percepción en términos de positividad y negatividad frente a un evento que ocurrió hace 3 años, y porque yo relevaba lo que había ocurrido entre medio, porque han ocurrido cosas que también pueden contribuir a esos sentimientos. Nosotros observamos que 4 de cada 10 declaran que tienen sentimientos muy negativos o negativos. O sea, es un porcentaje bastante alto. De hecho, 4 de cada 10. 4 de cada 10, digamos, que muy negativo o negativo, digamos, es bastante alto. En tanto, los sentimientos positivos son completamente menores, o sea, es un porcentaje muy bajo. Pero lo interesante de eso es que nosotros quisimos indagar, no solo hacer la pregunta abierta respecto de la emoción que le generaba el evento, sino que quisimos ver cómo se comportaba esto respecto a los que declaraban haber participado o no, porque esa es una pregunta que también hicimos, y un 30%, más o menos, de las personas entrevistadas decían que habían participado. Que se habían movilizado. Se habían movilizado. Y la percepción pero es es muy participación, no es adhesión. Es mucho más fuerte el vínculo. O sea, yo participé en las protestas, marcha, caceroleo, hice algo, digamos, estuve ahí. Pero no sabemos lo que es participar en concreto, porque por ejemplo, una persona que tuiteaba, porque hay ministros que tuiteaban mucho durante esa... Esto es gente que fue, ¿o no? No, esto es gente que participó, ya, efectivamente. Y presencialmente, Pato. Exacto. Veamos la lámina. No, y es bien interesante porque ahí uno ve lo dividido que estamos en términos de las percepciones que hay respecto a lo que ocurrió. Fíjense que un 60% de los que dicen haber participado en protesta señala tener una percepción muy positiva o positiva de lo que fue el estallido social del año 2019. ¿Usted diría que el estallido social del año 2019 le genera sentimientos muy negativos, ni negativos ni positivos, positivos o muy positivos? Y allí está, 60% son sentimientos positivos de quienes participaron en las protestas, que nos dice la Paulina, que es más o menos un 30% de los consultados en este estudio, claro. Y quienes no participaron en las protestas o manifestaciones, un 77% tienen una imagen negativa o muy negativa. Muy negativa. Yo esta lámina cuando la vi, a mí me sorprendió, o sea, porque hablé de una división respecto de un mismo evento, es una mirada tan diferente respecto del compromiso que tenía cada uno de los entrevistados, haber estado presente o no. Perdona, Paulina. Esto es como, ¿se acuerdan de las encuestas del Transantiago? Cuando las personas que peor evaluaban en su momento el sistema de transporte eran quienes no usaban el sistema de transporte. Claro. Hay algo de haber estado en una protesta o en una marcha que buena parte de las marchas en un principio eran bastante pacíficas. Sí, o sea, y en algún minuto mayoritariamente pacífico. Se descolgaba la gente y empezaba toda esta destrucción que hemos visto, pero son, no sé, alguien dice son 5.000, los que sean, pero son poquitos comparados con los... Claro, pero ¿hay algo de eso en eso? No, totalmente. O sea, el hecho de estar en terreno mismo y de vivir la experiencia, lo que era protestar en la calle. Experiencia colectiva, y uno podía diferenciar entre lo que se transformaba en violencia pura a lo que era efectivamente una legítima motivación de estar ahí protestando por algo que uno quería que mejorara o no. Y en el caso del otro grupo, evidentemente se quedan con lo otro, con lo que te entregan los medios. Con lo que aparece, con lo que te comentan, con lo que uno ve. Con lo que es la anomalía, que básicamente se destroza y se queme exactamente. en el espacio público. Entonces, por eso es que se produce esta cosa polar. Pero entonces nosotros dijimos, bueno, ya está bien, esto tiene algo de sentido, a pesar de que no pensamos que iba a ser tan radical, porque es efectivo que hay gente que puede no haber participado en las protestas, pero haber adherido. De hecho, las encuestas en ese periodo mostraban una adhesión en general alta a las razones o motivos que estaban detrás del estallido social. El tema de la lucha por corregir la desigualdad,
el tema de la dignidad, en fin, el tema de la justicia social, había mayor adhesión, pero esto nos llamó la atención. Y por lo mismo, después preguntamos, porque queríamos saber, bueno, ya me dijiste que no te parecía o no estabas muy de acuerdo, les preguntamos después a los mismos entrevistados, ¿qué los alentaría a participar en manifestaciones de cualquier tipo? A reclamar, digamos. Y aquí la lámina siguiente, que la vamos a ver, es bien interesante, porque la lámina siguiente lo que hicimos fue separar por la aprobación al gobierno y la desaprobación al gobierno. Queríamos ver si habían diferencias también entre ambos grupos, porque poner el dato total diluye un poco las naturales divisiones que hay hoy día en la población, entre partidarios y opositores. Y esta lámina es muy importante, creo yo, porque lo que muestra es que básicamente la gente que vivía, no sé si está la lámina... De las siguientes situaciones, ¿cuál cree que es la que más lo alentaría a participar en manifestaciones de cualquier tipo? Sí. Hasta 2 menciones. Ojo, que la barra roja es quienes desaprueban el gobierno de Boric y la barra amarilla es quienes aprueban entre los consultados. Es contradictorio con amarillo por Chile. Digamos, por supuesto, es contributivo para tiene que ver con Esto es para que se note bien las barras, la diferencia. Exacto, el contraste. Que el proceso constituyente no se realice sería una razón para movilizarse en el 71% de los encuestados que apoya a Boric. Y de ahí cambia completamente la mirada. O sea, en el segundo, una grave insuficiencia de gestión por parte del gobierno y que el gobierno impulse medidas que afecten mi patrimonio, impuestos, cotizaciones, previsiones, etcétera, son la principal mención o lo que movilizaría a quienes desaprueban el gobierno de Boric. Uno dice, sí, mira, ya. 69 Yo digo 68. la gran insuficiencia, lo acepto, digo ya, razonable. Pero la segunda, la tercera, que el gobierno impulse medidas que afecten mi patrimonio, es muy... o sea, a mí me preocupó por lo que habíamos venido conversando en las sesiones anteriores. Esta cosa de las demandas, de que no toquen mi dinero, claro, yo creo que tengo una mejor no. pensión. Exactamente. Puede generar movilizaciones que no vayan en el sentido natural de lo que era lo que movilizaba a la gente en el caso del estallido social. Acá pueden haber movilizaciones cruzadas por intereses que son más bien individuales. Y no colectivos. Entonces, esto es como este gráfico, digamos, yo creo que muestra este dato, muestra por una parte las tensiones que están instaladas y que no han cambiado, y en eso probablemente el estudio que publicó CADEM respecto a lo que no se ha logrado corregir o mejorar. Que bueno, yo digo está bien, o sea, pero son 3 años en que han pasado tantas cosas que hacer cambios significativos es bastante complejo y la gente en ese sentido no tiene un pelo de tonto al hacer una lectura del dato, pero creo que esto es una tensión que no es menor. Y no es menor porque va más allá, digamos, de posiciones que tienen que ver con el pacto social que se está buscando para resolver los problemas del país, que tiene que ver más con cosas personales. Yo creo que esta información, el 68% de las personas que dicen que se movilizarían si el gobierno impulsa medidas que afecten mi patrimonio y que naturalmente en las políticas que se están diseñando puede haber algo de eso, pero por otro lado la gente no percibe el beneficio a corto plazo, es lo que decía la Paula, claro, respecto de que las políticas públicas no resuelven el problema en un mes, ni siquiera en un año. Son cambios a largo plazo que te van a impactar en tu vida, pero no lo ves. ¿Esto son preguntas cerradas o abiertas? En este caso era cerrada. Porque hoy día, por ejemplo, hay políticas que afectan a mi hijo. Claro, O sea, claro. Yo te digo que la pregunta también iba a decir exactamente lo mismo. Es que tiene que ser genérica porque no podemos poner las situaciones particulares, digamos, de cada No, caso. no, yo sé, pero independiente de eso, yo creo que aquí está el resultado de una decisión que, bueno, el gobierno no tenía cómo ser pitonizo en esto, ¿no? Pero cuando tú decides acoplarte al proceso constituyente de la forma en que ellos se acoplaron, o sea, cuando tú te amarras a esa decisión, te empiezan a pasar estas cosas. Es decir, cuando se habla de movilización, tú no piensas en Piñera, piensas en el presidente Boric y en su grupo. Más afines a la movilización, dices tú. Claro, ya, obvio. O sea, yo me encontré con 2 o 3 personas en las marchas, que yo iba a las marchas y me encontré con 2 o 3 personas que era como, wow, igual pensamos súper distinto, qué bueno que esté él. Pero en general, las marchas, las movilizaciones, uno tiende a pensarlas con el gobierno actual. Y cuando llegas a hacer la gestión, la gente te dice, bueno, pues empieza a mostrarme resultados. Por lo tanto, todo esto se parece mucho, sobre todo que el proceso constituyente no se realiza. Hay una buena cantidad de personas que puede sentir que el proceso constituyente al final no le dejó nada. Dejó esta sensación de este país confrontado, y las personas suelen huir del conflicto y no quieren ver
que somos un país que nos cuesta Sí, mucho ponernos Y además de no son acuerdo. preguntas finales. Entonces puede ocurrir que no haya proceso constituyente, que se afecte el patrimonio de las personas, que el gobierno sea gravemente negligente y serían 3 grupos Claro. diferentes protestando contra el gobierno por cosas diferentes. que sería- Absolutamente, sí. Claro. Sí, sí, Claro. sí, el punto es que cuando uno mira ambos grupos, que son los que aprueban y los que desaprueban, se enfrenta a que los que dicen que aprueban, que también es un dato, la mayoría es un 71%, señala que el proceso constituyente no se realice. Es como que estamos hablando, son dos poblaciones, ese es el punto. Sí, dos son grupos súper que distintos. no logran, y esto tiene que ver con lo que hablábamos de los diálogos, de la conversación, de la escucha. O sea, uno tiene que poner en la misma mesa a gente que es capaz de salir a protestar o a reclamar porque no se ejecutó el proceso constituyente, como gente que dice que no quiere que le toquen sus ahorros o su plan. Entonces, es una conversación difícil, eso es lo que nos dice esta información. Es una conversación compleja en que yo tengo que poner mis intereses y los de los otros en la mesa y tratar de buscar un acuerdo. Yo creo que la mirada del estallido social o del 18 de octubre del 2019 no es transversal en todos por igual, genera sentimientos distintos. Sí, Yo por eso decía, o sea, alegría, fue la forma en que el pueblo se podía manifestar, en fin. Pero claramente hoy día, a la luz de 3 años de diferentes eventos que han generado diferentes incomodidades, es como, no sé, estuvimos un año discutiendo una constitución, no pasó nada. Ok, habían expectativas sobre ese proceso, que la gente creía que el proceso les iba a cambiar la vida también. O sea, que Claro. también hay una frustración ahí. Entonces, Y lo otro, tú mencionabas los estudios de criterio y de CADEM del fin de Sí. semana, donde se le pregunta a la gente por el actuar de Carabineros, por ejemplo, si usó adecuadamente la fuerza y eso ha disminuido muchísimo el índice de gente que encontró que había sido muy dura la represión, pensando en octubre del 2019 a octubre del 2022, 3 años después. Pero claro, también este encuestado vio todo lo que pasó después. Entonces Exacto. tiene mucha más información de la que disponía al momento de realizarse Exacto. las manifestaciones, cuando todavía la violencia no era un fenómeno desatado y permanente, ¿no? claro, de hecho, la pregunta de criterio, me parece que salió en la habla de un 40% de personas que validaban la violencia como método de expresión. Para lograr cambio. Claro, y ahora bajó prácticamente un 20%. O sea, menos de ¿Pero la mitad. hicieron esa pregunta en Sí, ese está. momento? Ah, sí, pero no exactamente en ese momento. Ah, claro. Fue el 2020, digamos. Hay un cierto rezago ahí, pero igual, o sea, una baja tan significativa habla de que uno en la distancia, bueno, todos con el pasar de los años nos ponemos más razonables y miramos el mundo de una manera más Atempera, humana. atempera. Y cuando vives además los efectos de la violencia. Completamente. Yo diría también que los años son, todos que hemos tenido alguna relación de pareja concluida, sabemos que a veces con los años uno romantiza o encuentra mejor. Totalmente. Estaba pensando que el próximo año son los 50 años del golpe. Exacto. Y uno Claro. tiende también a pasar por alto ciertas rispideces que ocurrían ahí. Probablemente a 10 años del estallido vamos a tener una visión bastante más romántica porque los efectos negativos van a ser más lejanos en el tiempo. Creo que ahí hay Totalmente. la perspectiva no necesariamente nos pone en un punto de vista distinto. Bueno, pero Exacto. aprovechando el ejemplo de las relaciones de pareja. Concluidas, dijo. Concluidas. Me gustó. Me No, pareció ya súper escuché, elegante no, la a ver. forma de decir. No, exactamente en el mismo punto de Patricio. Nunca se han preguntado cuando han terminado una relación de pareja cuánto tiempo me sobró de la relación de Y en las pareja. pegas, claro. ¿Cuánto tiempo ¿Cómo me te sobró? sobró? Explica No, cómo. ¿ah? ¿Cuánto antes ¿No debería haber usaste terminado? bien? Claro. ¿Que no usaste Ah. bien? ¿Cuánto ¿A cuánto estiraste el estiraste el chicle? chicle? O sea, porque tú lo Ah, romantizas, que me parece claro, de una claro. belleza infinita. Claro. Yo lo que me pasa es que miro y digo, ¿cuánto alargué esta situación? ¿No? A propósito del estallido social. que Oye, ¿puedo hacer un ser comentario de eso? Porque conversaba Sobre con tu una pareja, persona en cuenta. maquillaje Claro. justamente el tema. A ver, el último Y comentario de Paulina y ella cerramos. vive en el eje Alameda. Sí. Ya, Y hasta el día de hoy, ellos tienen los días viernes, tal cual. o sea, han mantenido. Entonces, es distinto. Que hay movilizaciones y que se genera Exactamente. violencia y esta 3 persecución años. entre los Entonces, manifestantes lo y los tienen. carabineros. Déjame dar un dato. Rodrigo Munizaga, periodista de espectáculos, editor. El mundo de la cultura, hizo una crónica en la tercera sobre este asunto. Y como que los amigos le dicen, ya, pero no es tanto. Le explican a él que vive ahí, Claro. que en realidad la violencia prácticamente ha desaparecido y se mantiene, como tú dices, en ese foco. Entonces, tu calidad de vida, la calidad de vida de esas personas, que no es menor, digamos, está permanentemente sometida a esto de no sé cómo voy a llegar a mi casa, no sé, Claro. no sé. Si voy a poder salir o no. Y otros temas que son mucho más complejos que tienen que ver con los inmigrantes, digamos, o sea, les ha cambiado la vida. Lo que pasa es que a todos los que no vivimos en ese eje, o sea, a nosotros probablemente fueron las protestas del 18, los días siguientes, pero la gente que hace la vida permanentemente, que tiene que usar el transporte público para llegar a su trabajo y que todo eso se ve enlentecido, se hace más difícil. El comercio. La percepción
evidentemente empieza a cambiar lo que tú decías. O sea, la perspectiva del tiempo agota, es un cansancio. El comercio, No tener los la certeza restaurantes. de que vas a Exacto. llegar al lugar que te quieres desplazar. Eso tiene ¿no? costos. Aquí están los costos. Muy dura, en una ciudad, en un Estado de Derecho. Exactamente. Oye, como siempre, iluminador, Paulina, los datos que nos traes para compartir. Hasta la próxima. Y nosotros cerramos el programa hoy en compañía de Pato Hidalgo. Hasta la próxima, Pato. Me Sí, imagino está que el será asiento a pronto. disposición, Juan Diego. No ha sido mi intención. Podrías Sí, dejar la chaqueta también. ¿No? Estaría bueno. Paula Walker, nos vemos mañana. Chao, Carolita. Muchas gracias, chao. que estén muy bien. Buenas noches. Chao.